Es la primera parte de vesícula biliar, ¿no? Entonces, como les comentaba, es la patología que más se hace al menos en las cirugías programadas, ¿no? En cuestión de emergencia, antes pues sí había un poquito de frecuencia de operar bastante paciente con colecistitis, con abscesos. Ahora ya no tanto, ¿no? Porque el tema de anestesia un poco te restringe, te bloquea para poder entrar a una emergencia de una colestectomía por una colecitis aguda es bien difícil, no le dan mucha prioridad, ¿no? Entonces ahí a la cabeza es la apendicectomía, ¿ya? Pero en general tenemos que saber lo más importante de una patología de vesícula, o sea, hacer un diagnóstico correcto para nosotros va a ser de mucha utilidad, ¿no? Para su vida, para cuando sean internos, residentes y más, ¿no? O sea, llegar a un diagnóstico correcto, eso probablemente va a dar un mejor pronóstico para los pacientes, ¿ya? Entonces, en cuanto a la anatomía, sabemos que la vesícula es básicamente un reservorio de bilis ubicado en el segmento 4B, ¿ya? Ahora, en la cuestión de tamaños, los textos te hablan de que una vesícula sana tiene una longitud de 6 por 3 centímetros y una pared menor de 3. Acá sí tenemos que darle un poco de importancia a las ecografías, ¿ya? Entonces, como les comentaba, hay que tener mucho cuidado de acuerdo a las ecografías que nosotros tenemos, que nos mandan. Hay que ver bien la imagen, hay que ver bien la foto, ver quién lo hace. No es diferente que lo haga un médico general, que lo haga un ecografista o que lo haga un radiólogo, ¿no? Porque ya si tú vas a tener medidas de una vesícula, te va a dar los parámetros mucho más exactos para poder saber si es una vesícula aguda, no aguda, y ver qué vas a hacer con ese paciente. La capacidad de bilis varía entre 30 a 50 ml. Hay algunas vesículas que hacen distensión vesicular o un hidrops vesicular que tienen un volumen más alto, ¿no? Cuando hay ayuno, cuando hay inflamación, puede tener un volumen mucho más alto. Está separada del hígado por un peritoneo y la cápsula de Gleason. Las partes ya las conocen, ¿no? Básicamente el fondo, la vesícula, el cuerpo, el cuello, el bacinete y el cístico. Cuando se empieza a hacer una colestectomía por vía abierta, se empieza, ¿no? Por la parte alta, por el fondo. Cuando se hace una colestectomía por la paroscopía, se empieza siempre por el bacinete, por la parte baja, para identificar el cístico, ¿no? Entonces, es una colestectomía directa y la indirecta. Esa es otra forma también de distinguir qué tipo de cirugía es la que estamos haciendo, ¿ya? Entonces es importantísimo identificar bien la vesícula, porque ya la vía biliar también, cuando lo veamos más en un rato, hay que tener las referencias anatómicas bien claras. Lo más importante en cirugía de colestectomía es esto: identificar el triángulo de Calot. Este triángulo de Calot está formado, miren, por el conducto cístico, el conducto hepático común y el borde del hígado. Incluso algunos textos lo nombran como un cuadrilátero. Mira, si se nota más parece sí, pues un cuadrilátero, pero ya por costumbre ya se llama el triángulo, ¿no? Esta es la parte más importante en la disección, porque acá tenemos en el medio donde discurre la arteria cística. Para evitar sangrados y más, tenemos que tener un buen control, ¿no? Vascular, ¿no? De la arteria cística, y tener ya una libertad para poder clipar también el conducto cístico. Entonces, si tú no identificas este triángulo, no puedes ligar, no puedes clipar. O sea, esa es la norma, ¿no? Ahora, hay cirugías de vesícula que pueden ser muy sencillas, ¿no? Puedes demorar 15, 20 minutos, o cirugías que te pueden demorar 3, 4 horas. O sea, hay de todo, ¿no? Entonces, cada paciente tiene una forma diferente de presentación, una forma diferente de manejo en algún momento, ¿no es cierto? Y ver también con qué es lo que más se puede hacer, ¿ya? Bueno, entonces la irrigación, ¿ya? La irrigación de la vesícula está dada básicamente por una arteria, que es la arteria cística. Esta arteria cística es rama de la arteria hepática derecha, pero también puede tener varias alteraciones o modificaciones, variaciones anatómicas que pueden hacer de la arteria hepática izquierda, de la gastroduodenal, de la hepática propia, y puede tener una rama anterior y posterior. Lo normal es que tenga solamente una rama, ¿no es cierto?, que está más posterior o más pegado hacia la parte del lecho hepático.
Pero puedes encontrar arterias anteriores que te pueden confundir con que sea un conducto, con que puedes tener doble conducto, un conducto cístico más posterior, ¿ya? Y ahí puede haber un poquito de dificultad. Entonces siempre hay que identificar bien antes de clipar las estructuras. Las venas son chiquitas, numerosas, no hay una única, así que no se toma en consideración. Y la inervación por fibras simpáticas preganglionares, por ramas del nervio vago y fibras del nervio frénico derecho. En cuanto a la histología, tiene una capa externa fibrosa de tejido conectivo y finas fibras musculares delgadas y una mucosa con epitelio columnar. Entonces, es ideal que todas las piezas operatorias, y más en caso de patología vesicular, que se manden a patología, estudio patológico. Hemos tenido casos en los cuales se ha mandado la pieza operatoria con una vesícula totalmente tranquila, sana, sin ninguna alteración, y ha salido un resultado positivo para neoplasia vesicular. Entonces es necesario mandar siempre. O sea, no basta que aunque tú tengas una sospecha o que digas que ectópicamente, anatómicamente no hay nada, entonces es mejor mandar una pieza operatoria para evitar algún problema. Bueno, la función de esta misma vesícula es básicamente reservar la bilis, secretar moco y contraer y secretar la misma bilis. ¿Qué hormona te va a dar esta contracción del músculo? La hormona colecistoquinina. Entonces, hay alimentos colecistoquinínicos, se llama, o sea, son alimentos que van a estimular la contracción vesicular. Por ejemplo, si un paciente tiene cálculos y consume pues grasas, consume tomate, consume chocolates, consume maní, consume fresas, consume menta, entonces esto le va a provocar mucho más contracción y le va a provocar el cólico, ¿ya? Entonces estos alimentos se tienen que evitar hasta que el paciente se pueda operar, ¿ya? La composición de la bilis básicamente está formada por agua, electrolitos, pigmentos biliares, sales biliares, proteínas y lípidos. De ahí la degradación de la misma bilis va a ser dependiendo del tiempo de enfermedad que tenga una patología aguda, ¿ya? Anomalías congénitas son poco frecuentes, ¿no? Agenesia vesicular, vesícula intrahepática, cuando ya la vesícula está muy metida en el hígado, adherida y no se ve un plano claro y hay mucho más riesgo de sangrado, de hemorragia. Vesícula doble, vesícula a la izquierda, adenomas del cístico, anomalías de la arteria cística. De todo esto, lo más frecuente y lo más importante que tenemos que tener en cuenta es la anomalía del conducto cístico, porque miren, tú puedes tener un conducto cístico largo con implantación muy baja, un conducto cístico corto con implantación alta, o un cístico con implantación ya cerca del hepático derecho, o un cístico muy largo que está redundante hacia la parte inferior de la vía biliar, o muy adherido, ¿no es cierto?, a la vía biliar, o haciendo como una bufanda. Entonces, todas estas anomalías van a hacer que la cirugía sea más difícil, porque no tienes una estructura anatómica clara. Por ejemplo, esta, la que estamos viendo, mire, la G. Entonces, si tenemos esta, por ejemplo, mira, vean un cístico muy largo y que está envolviendo, si tú clipas cerca de la vesícula, que es más lo mejor para evitar complicaciones, pues te estás quedando un cístico muy largo. Entonces, si tú piensas que el cístico está por acá, tienes, miren, más peligro de poder lesionar la vía biliar, ¿ya? Y es algo grave, algo grave. Y en la parte vascular, pues sí, ¿no? Que tengas arterias muy altas, muy anterior, posterior, dos arterias, ¿no? O muy paralelos hacia el conducto hepático, el conducto colédoco, que de repente al momento de disecar puedes lesionar también la vía biliar, o puedes hacer un daño térmico, ¿no? Un daño térmico. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que tener cuidado en ese aspecto, ¿ya? Para que no tengamos complicaciones, ¿ya? Entonces, cuando tengamos una patología vesicular, lo más importante para ustedes es que tengan que diagnosticar bien, saber si es un cólico biliar, si es una colelitiasis o es una colecistitis aguda, ¿ya? Para tomar una decisión lo más rápido posible en la emergencia. Entonces, una colecistitis aguda, ¿no? Entonces, va a tener varias formas de presentación y evolución, ¿ya? Entonces, puedes tener algún tipo de presentaciones no normales, pero en general hay varias formas de presentar lo que es en general patología vesicular.
La primera, colelitiasis asintomática. O sea, ¿qué significa? Que hay cálculos en la vesícula biliar, pero que el paciente está tranquilo, nunca ha tenido síntomas, nunca ha tenido dolor, fastidio, nada. Entonces, el 20% de los pacientes que tienen cálculos son asintomáticos, ¿ya? Entonces, es un hallazgo totalmente casual, ¿no? Es un hallazgo casual en los cuales el paciente pues se hace una ecografía de repente por alguna otra causa, y encuentras cálculos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que explicarle bien al paciente, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Porque un paciente que tenga cálculos nunca va a desaparecer los cálculos en la vesícula. O sea, sí o sí se tiene que operar en un momento. Entonces, tienes que saberle explicar al paciente que por más de que no tenga dolor, no tenga fastidio, en algún momento puede ser, y dependiendo del tipo de cálculos que tengas, si tienes un cálculo único, cálculos pequeños, cálculos grandes, todo eso también se tiene que ver, ¿ya? Entonces, hay que ver cuándo va a tener una presentación asintomática, ¿ya? Bueno, después tienes un cólico biliar. El cólico biliar, ¿ya? Se presenta ya con sintomatología. Pues, ¿no? O sea, hay dolor abdominal generado por la contracción de la vesícula biliar y normalmente porque los cálculos, ¿no? Están pues cercanos al cístico, al bacinete, y más, ¿ya? Entonces, tienes que tener en cuenta el tipo de dolor que va a tener el paciente, ¿no? Si va a dar obstrucción transitoria, ¿ya? O va a ser más de 6 horas. Entonces, una obstrucción transitoria, ¿ya? Va a ser 6 horas o menos. Entonces, un paciente tiene cólicos 6 horas, puede tener náuseas, puede tener vómitos, puede tener dolor hipocondrio derecho, o sea, una sintomatología clara y típica de un cólico, pues de dolor, de patología vesicular, ¿ya? Entonces acá es importantísimo saber que el paciente te diga el tiempo de enfermedad exacto, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, miren, tú puedes tener esta imagen, es una cirugía que teníamos, un paciente aparentemente tranquilo, con cólico vesicular, y puedes encontrar algo ya mucho más complicado, ¿no? Acá se ve una vesícula aguda, y acá se ve fibrina, ya está prácticamente plastronado por el epiplon, ¿ah? Entonces ya es una colecistitis aguda. Entonces eso también puede pasar. Y ha pasado, por ejemplo, en pacientes que tienen una cirugía programada, electiva, de una colelitiasis, ¿no? Aparentemente no debería haber problema. Entras a sala programado y encuentras una vesícula pues muy adherida, muy complicada, muy pegada. Entonces, ¿qué ha pasado, no? O sea, si es una cirugía programada, ¿por qué está entrando con esas características, no? O sea, prácticamente como una emergencia y más complicado todavía, ¿no? Entonces, puede pasar. O sea, hay que ver ahí el tiempo de enfermedad, la sintomatología, tienes que ver la ecografía de cuánto tiempo es y más. De ahí tienes la terminología de colestitis crónica. Ustedes se van a dar cuenta que muchos internos, residentes y muchos asistentes en sus diagnósticos le ponen esto en la entrada o el diagnóstico del paciente, le ponen colestitis crónica calculosa. Y algunos le ponen incluso colestitis crónica reagudizada. Eso está mal, porque colestitis crónica es un diagnóstico patológico, ¿ya? O sea, la única forma de saber que es algo crónico es cuando tú lo mandas a la pieza operatoria al patólogo y le hace los cortes y ve la fibrosis y todo lo demás. Entonces, no hay forma de que tú puedas diagnosticar una colitis crónica simplemente por tu sospecha. O sea, eso está mal, ¿ya? Acá hay inflamación de la pared, síntomas leves inespecíficos. Son pacientes que tienen mucho tiempo, probablemente los cálculos, y se operan pues ya de manera electiva. Ahora, colestitis aguda, ya tiene que haber un dolor más de 6 horas. ¿Ya? Entonces, acá normalmente se da por un cálculo mediano a grande que da una obstrucción del conducto cístico, va a haber inflamación, infección, sobrecrecimiento bacteriano y toda la fisiopatología que lo vamos a ver. Entonces, acá el tiempo ya es clave. Si tienes un paciente que tiene pues 12, 13 horas de enfermedad con dolor abdominal en hipocondrio derecho, ¿no? Tiene náuseas, tiene hiporexia y por ahí tienes Murphy positivo, pues ya tienes el diagnóstico claro, ¿no? De una colestitis aguda.
En cuanto a la epidemiología, 10% de la población mundial tiene colelitiasis, más en zonas geográficas de obesidad y cáncer, ¿no? Como Colombia, Chile, Japón, ¿no? Donde tienen mucha patología vesicular. Prácticamente ellos les hacen un screening a toda la población porque hay mucho riesgo de cáncer. ¿Ah? Factores de riesgo son las 4 Fs, ¿no? Que se habla: mujer en edad fértil que tenga más de 40 años y con sobrepeso. Entonces, si cumple estas 4 características o condiciones, tiene mucha más posibilidad de que tenga cálculos. ¿Qué más? También que tenga una disminución del HDL, aumento de los triglicéridos, que tengan barro biliar porque va a formar microlitiasis más adelante, ¿no? El consumo de estrógenos y de repente una cirugía previa gástrica por una vagotomía o que haya recibido nutrición parenteral. Entonces, todo eso te va a predisponer a que el paciente pueda tener cálculos en algún momento, ¿ya? Entonces, acá tenemos más imágenes, ¿no? De lo que estamos viendo. Por ejemplo, en el lado izquierdo es una vesícula muy tranquila, una colelitiasis. Se ve que hay una adherencia en el hígado en la parte alta, pero no hay problema. Es una vesícula delgada, tranquila, fácil, ¿no? Una cirugía muy sencilla. Y acá también, miren, el cístico se identifica muy bien, la vía biliar hacia abajo, no hay adherencias, nada. Entonces, una cirugía que no debería tener ningún tipo de problema, una colelitiasis programada. La patogenia de esta litiasis o la formación de cálculos tiene 3 estructuras importantes. La primera es que tengas bilis litogénica, o sea, saturación de colesterol. Hay mucho colesterol dentro de la pared vesicular y la bilis se hace muy densa, muy espesa, ¿no? Con tendencia a la formación de cálculos. Éstasis, la bilis se hace mucho más igual quieta, más densa, no se mueve. Y la nucleación. En el aspecto de los cálculos puedes tener cálculos de color pardo, cálculos negros, cálculos pigmentarios. Cuando veamos patología de vía biliar, ahí hay diferencia de tipos de cálculos, que si son primarios o secundarios que vienen de la vesícula, o primarios que ya se forman en la misma vía biliar. Entonces, el tratamiento de una colestitis aguda, ¿qué te dice? Tiene que ser una cirugía sí o sí ante síntomas o en pacientes asintomáticos. O sea, si tu paciente está con sintomatología, tienes que operarlo, ¿no? Dependiendo de cómo está pues tu capacidad en el hospital y más, bueno, eso ya es un tema de logística totalmente ajeno a nosotros. O si un paciente está asintomático, pero cumple con que hay sospecha de malignidad, cuando hay sospecha, cuando tienes un pólipo más de 1 centímetro, ¿no? O varios pólipos. Hemos tenido una paciente hace un mes, creo que hemos operado, de un quiste diatírico con poliposis y ha salido igual, neoplasia papilar de vesícula, ¿no? Entonces ya está complicado su cuadro. Vesícula en porcelana, eso era hace mucho tiempo, ahora actualmente ya no tanto, ¿no? Que tengas un cálculo más de 2 centímetros, un cálculo menos de 3 centímetros, se tienen que operar rápidamente, porque si tienes un cálculo grande, hay mucha posibilidad de que te haga una colestitis aguda. Tienes un cálculo muy chiquito, tienes la posibilidad de que te haga una pancreatitis, entonces tienes que operarlo rápidamente. Si está asociada con colerocolitiasis, igual, ver si lo haces en un tiempo, 2 tiempos, ¿no? El desrabús, como le llamamos nosotros, ¿ya? Trasplantados, pacientes antes o durante su trasplante que tengan anemias de células falciformes, diabéticos o pacientes que van a viajar a mucha distancia, mucho tiempo, entonces le puede ser una colestectomía profiláctica. Ante un cólico biliar hay que manejar siempre con AINES y antiespasmódicos. Si te viene a la emergencia un paciente que tiene la clínica de un cólico, le pones pues un diclofenaco intramuscular y le dejas pues iosina, buscapina, vía oral y con eso el paciente va a estar más tranquilo. Más de 2 cólicos en 3 meses van a ir a cirugía electiva, entonces ya es un signo de que el paciente va a tener que operarse, pero tienes que explicar. Puedes sacar, como les decía, 1, 2, 100 cálculos, como acá estamos viendo, ¿no? Unos cálculos muy chiquito, ¿no? Muy chiquitos, ¿ya? O cálculos grandes, ¿no? Cuando son grandes normalmente son pues unos cuantos, no muchos como los que se ven en este caso, ¿ya? Ahora, esta colestitis aguda, ¿no? Normalmente está colonizada por gérmenes, ¿no? A la cabeza del E. coli, la Klebsiella, Enterobacter, Streptococcus. La fisiopatología, ¿ya? Tiene que tener, ¿no? varias partes para la evolución, para que se forme con esas características, ¿ya? Entonces, 1, que haya obstrucción del conducto cístico, ¿ya? Entonces, por un cálculo grande normalmente estamos viendo, ¿ya? Entonces, después de eso, ¿qué más va a pasar? Que haya éstasis de la bilis, ¿ya?
que haya éstasis de la bilis, que haya edema de pared, distensión, compromiso venoso arterial, isquemia, necrosis y perforación. Esto se da con el tiempo, ¿no? Normalmente para que ya una vesícula esté con signos de necrosis, debe pasar mínimamente unas 48 horas, mínimamente. Normalmente tiene que ser 3 días o a más, ¿no? Eso va a ser un poco variado. Entonces, acá tenemos los criterios de Tokio para el diagnóstico de colestitis aguda. Entonces, tienes signos locales de inflamación, que es el signo de Murphy. ¿Y qué es el signo de Murphy? Es el cese de la inspiración al presentar dolor en el hipocondrio derecho cuando le haces la palpación en el reborde costal derecho. Te puedes encontrar tumoración, masa, dolor, sensibilidad en cuadrante superior derecho. Signos sistémicos, cualquiera, ¿no? Fiebre, taquicardia, leucocitosis elevado, PCR elevado. Hallazgos de imágenes que tienes que tener sí o sí una imagen, ¿no? Con los signos ecográficos que lo vamos a ver ahorita. Entonces, sospecha si tienes 2 y el diagnóstico definitivo si tienes los 3 ítems. Ahora, esta es otra clasificación que es importante, pocos la manejan, la verdad, para saber si es una colestitis leve, moderada o severa. Si es una severa, es algo crítico, entonces vamos a tener lo que ya hemos visto en pacientes con shock, con sepsis, que tengan falla de órgano, ¿ya? Que tengan falla de alguno de los órganos de los que ya sabemos, con los valores que también ya los hemos repasado, ¿ya? Va a hacer que sea una colestitis severa o grado 3. Ahora, la colestitis grado 2 o moderada tiene que cumplir al menos uno de los criterios, que tengas leucocitos más de 18,000, que tengas una tumoración dolorosa palpable, acá importantísimo, más de 72 horas de enfermedad, y que encuentres, pues, ya en el acto operatorio gangrena, enfisema, absceso, peritonitis. O sea, todo eso te va a hacer una colestitis grado 2 moderada. Y la grado 1 leve, pues no cumple ni el 1 ni el 2, es una colestitis normal, como la que hemos visto hace un rato, ¿ya? Entonces, importante también poder hacer un diagnóstico. Ahora, hay otro tipo de clasificación, ¿no? Que el Colegio Americano de Cirujanos también te manda, entonces, para una colestitis aguda. Y en la colestitis aguda tipo 1 se ve, ¿no? La vesícula inflamada, una colestitis normal. En la tipo 2 ya hay necrosis vesicular. En la tipo 3 ya hay una peritonitis biliar. En la tipo 4 ya hay una fístula hacia el intestino, normalmente hacia el duodeno. Y en la tipo 5 pues ya es una peritonitis generalizada, algo mucho más grave, ¿no es cierto? Entonces también se puede usar esta clasificación, pero no es tan frecuente. En cuestión de laboratorios, pues vas a encontrar normalmente leucocitosis o leucopenia, PCR positivo, función hepática alterada, normalmente pues el perfil hepático de una patología vesicular tiene una alteración de la bilirrubina pues hasta 2 de manera normal. Si tienes 3, 4 agregado con un cuadro de una colecistitis, probablemente ya no sea solamente por el cuadro de colecistitis. Ya tienes que pensar que de repente está haciendo una coledocolitiasis o una colangitis, ¿no? Entonces hay que pensar en otra patología agregada. Los criterios ecográficos, como les decía, son 5. Entonces tú, al tener tu ecografía, tienes que ver la foto. Ya no vean el diagnóstico ni la conclusión, nada, porque puede haber muchos errores. En cuanto a la ecografía, entonces tienes que la vesícula, para cumplir criterios de colestitis aguda, tiene que tener una longitud más de 8 por 4 centímetros, una pared más de 4 milímetros de diámetro, que haya edema perivesicular, que haya ecomurphy positivo, o sea, dolor al colocar el transductor en esa zona, y que encuentres un cálculo enclavado en el bacinete. Todos esos criterios te van a hacer un diagnóstico de una colestitis aguda por ecografía. Diagnósticos diferenciales puedes tener varios, ¿no? Como pancreatitis, úlcera péptica, gastritis, hernia hiatal, neumonía basal derecha, apendicitis, coledocolitiasis, hepatitis. Y hay muchísimos más diagnósticos que podemos encontrar en una patología de colestitis aguda. La historia natural, entonces, de un cálculo vesicular, pues puede ser muy variado. Puede que tengas una secuencia clara o que no tengas una secuencia clara. Puede que el paciente tenga colelitiasis, pueda ser colestitis aguda y de repente por algún motivo no se opera, ¿no? Como varios pacientes ha pasado, le dan tratamiento antibiótico, enfrían el cuadro, el paciente no se opera, no quería operarse, la pasa de repente relativamente bien y pasa una colestitis crónica. Pero de repente de una colestitis aguda puede pasar a un hidrocolecisto o un piocolecisto y más adelante ya con el tiempo te puede formar un plastrón vesicular. De una colestitis crónica, ¿no? Puedes tener una vesícula escleroatrófica, una vesícula chiquita, dura,
rígida, más difícil. O sea, si quieren saber qué cirugía es más difícil, si operar una vesícula muy grande o operar una vesícula chiquita, es mucho más difícil operar una vesícula chiquita, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en esos casos, ¿ya? También puedes tener un síndrome de Mirici, puedes tener fístula biliodigestiva, puedes tener coledocolitiasis, ¿ya? Puedes tener hilio biliar, puedes tener pancreatitis, puedes tener colangitis o un tumor vesicular. Entonces, puedes tener cualquiera de estas presentaciones, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esos casos. Acá se ve en la foto, por ejemplo, una vesícula muy complicada, ¿ya? Entonces, una vesícula muy inflamada, ¿no? Una vesícula con pus y necrosada, y se ve la pared verdosa. Normalmente una vesícula sana tiene una pared que se ve por fuera, una vesícula media rosada, ¿no? Media amarillita, media verde, ligera, ¿no? Pero ya cuando ves ese cambio de la pared más oscurecida, grisácea, ¿no? Una vesícula ya necrosada totalmente. Si abres la vesícula, pues vas a encontrar que toda la pared puede estar, de la mucosa está totalmente necrosada. Entonces el tratamiento, hay que darle un tratamiento de soporte general, lo que sabemos en todo paciente preoperatorio, inicio de antibióticos sí o sí, y programar su cirugía. Los pasos de una colecistectomía, básicamente, como se tiene que hacer por la laparoscopía siempre, a no ser que ya haya mucha complicación, una cirugía muy larga y demás, se tenga que convertir, ya ese es otro tema, pero siempre se tiene que empezar por cirugía laparoscópica. Los pasos, ¿no? Colocación de trócares, que puede ser técnica americana, técnica francesa, ¿ya? La americana está el cirujano al lado izquierdo del paciente, la francesa está en las piernas del paciente, ¿ya? De ahí vas a ver los hallazgos que vas a encontrar, ¿no es cierto? Disección del triángulo de Calot, ¿ya? Clipaje del conducto cístico estamos viendo por 3, por la arteria por 1, colecistectomía indirecta, directa o mixta, extracción de la vesícula, revisión del lecho y o colocar un dren, a veces sí, a veces no, y cierre de la piel. O sea, básicamente esos son los pasos que tenemos que tener, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos acá, por ejemplo, otra foto de otro paciente que hemos operado. Mira, ven una vesícula totalmente podrida, necrosada, el tejido verdoso, ¿no? ¿No? Con complicación ya sistémica incluso ya importante, ¿no? Entonces acá hay que sacar parcialmente una vesícula. Si tienes una vesícula de estas características, no te vas a poner pues a disecar la pared posterior, porque si tú te intentas sacar toda la vesícula va a sangrar el lecho. Entonces que dejes la pared posterior no hay mucho problema, no pasa nada, lo electrofulguras bien, lo quemas bien y listo, no hay más problemas. Entonces, en general, en colecistitis leve, tienes que hacer una colecistectomía precoz, ¿no es cierto? En las primeras 72 horas, rápidamente, una coledad, probablemente sin complicaciones, sin drenes, probablemente un día nomás de hospitalización y todo tranquilo. Si tienes una colecistitis moderada, perdón, ¿no? Se prefiere diferir la cirugía. O sea, 8 semanas. Eso hacíamos bastante en la residencia porque había mucho paciente. O sea, veías que ya era como un plastrón vesicular, el paciente aparentemente tranquilo, se palpaba una tumoración, entonces no lo operábamos al paciente. Luego le das antibióticos y lo mandas a casa y luego lo que vuelve por consultorio después de 2 meses se opera. Porque si tú intentas operar una moderada con las características que hemos hablado, tienes más riesgo de complicaciones, ¿no es cierto? Puedes lesionar la vía biliar, perforar el intestino. Pero si el paciente tiene signos peritoneales, leucocitosis, taquicardia o desmejora el paciente, pues tienes que entrar a sala y ver si le puedes sacar toda la vesícula o una colecistectomía parcial, que son 2 formas de colecistectomía parcial. A lo Marpan, cuando dejas el fondo de la vesícula, y a lo Toret, cuando dejas parte del bacinete de la vesícula, ¿ya? Y en colecistitis severa, solamente colecistostomía. O sea, ves, el paciente puede tener un shock séptico por una colecistitis severa, que está con plaquetopenia, que está de repente con alteración del PAFI, una creatinina alta. Entonces, someterlo a una cirugía va a ser mucho peor para ese paciente. Entonces, haces una colecistostomía, o sea, solamente drenas la vesícula. Esto es, por ejemplo, una colecistostomía
por cirugía, pero también se puede hacer por vía ecográfica, vía tomográfica, por radiología, no solamente punzas la vesícula porque ves que está todo pegado, plastronado, punzas, drenas la bilis hacia el exterior y eso va a mejorar al paciente parcialmente, o sea, te va a dar tiempo para que después se estabilice y pueda operarse definitivamente. Entonces, en un manejo de colelitiasis tienes que ver al paciente si tiene cólico, sospecha de colestitis aguda o si tiene coledocolitiasis, ¿ya? En cuanto a la colestitis aguda, ¿no? Lo que hemos estado viendo, los criterios de TOC y todo lo demás, vas a ver si va a ser leve, moderada o severa y qué cirugía le vas a plantear, lo que acabamos de ver. Entonces, el objetivo que nosotros tenemos es hacer una COLELAP segura. Entonces, el SAGES, que es el Colegio de Expertos Americanos, ¿no? Tiene una guía para una aplicación de una extracción de una colecistectomía. Entonces, acá se debería cumplir siempre esto, la visión crítica de seguridad. O sea, para que tú sepas que tu COLELAP va a estar muy tranquila, muy segura, tienes que identificar todas las estructuras bien. Mira, acá se ve el bacinete, se ve el cístico, se ve la arteria, se ve la vía biliar hacia abajo y se ve el hígado. Entonces se ve todas las estructuras limpias, sin adherencias, sin nada. Entonces tú puedes clipar acá tranquilo y haces una COLELAP segura. Esta COLELAP segura también tienes que ver de acuerdo a los requerimientos, la identificación anatómica que tengas. Si vas a hacer una colangiografía intraoperatoria, por ejemplo, o sea, hacer una radiografía, ¿no es cierto?, para ver que la vía biliar esté íntegra, que no haya lesión, no haya fugas. Antes se hacía de rutina eso, o sea, canalizabas el conducto cístico con una sondita Nelaton delgadita, le colocabas iopamidol y venía pues el tecnólogo a sacar las placas, pero era todo un problema, o sea, había mucha pérdida de tiempo hasta que impriman las placas, mover al paciente, demorabas mucho, ahora ya normalmente ya no se hace. Esta visión crítica de seguridad que les decía y la colangiografía te va a dar una certeza para que tengas una COLELAP segura. Porque si tienes una vesícula como esta, mira, totalmente necrosada, que estamos punzando la vesícula para que salga la bilis, porque es tan grande, tan gruesa, que las pincitas que han visto son de 5 milímetros, no van a poder agarrar la vesícula, ¿no? Entonces, si a tú le haces un huequito acá, tú vas a poder agarrar la vesícula de alguna forma, ¿no? Entonces, una vesícula complicada no vas a tener una buena, correcta visión crítica de seguridad. Ahora, puedes tener una vesícula muy grande, ¿no? Que hemos dicho parte de la fisiopatología. Esto es, por ejemplo, un hidrocolecisto, que se ve, miren, una vesícula muy distendida por ecografía, un gran cálculo con edema de pared. Y tú al sacar ves una vesícula grande, ¿no? Unos 12, 15 centímetros. Eso es un hidrocolecisto, o sea, que la bilis se ha degradado, los pigmentos se han degradado, y del color normal que tiene la bilis en la vesícula, que es de verde petróleo, va a pasar a un color blanco transparente. En la vía biliar es diferente, el color de la bilis es color amarillo oro y dependiendo si va a haber pus o no, colangitis también va a haber variación en la consistencia anatómica que vamos a tener. ¿Ya? Este piocolecisto, por ejemplo, la siguiente evolución, ves, ¿no? Punzas y sale pus, pues, ¿no? Es pus en la vesícula, o sea, ya la degradación ha pasado mucho más tiempo, no se ha operado, la bilis se ha transformado en éstasis y se ha hecho pus, ¿no? Y ves una vesícula pues necrosada y demás, ¿no? Más complicada, que sí o sí tienes que dejar drenajes y demás. Ahora, si el paciente, por ejemplo, no se opera, como hemos dicho, puedes tener un plastrón vesicular. O sea, que es un plastrón, como el plastrón apendicular, ¿no? Es un tumor inflamatorio, ¿ya? Un plastrón vesicular es un tumor inflamatorio en el cual ya la vesícula se ha adherido muchísimo al hígado, por ejemplo, se puede pegar el colon, se puede pegar el duodeno, se puede pegar el estómago, el epiplom, y ya la anatomía está totalmente distorsionada y es muy difícil, que puede ser, hay que tener mucha paciencia para operar un plastrón vesicular, ¿no? Hay que usar hidrodisección, de repente con gas, darse un tiempo para que no te sangre y sacar la vesícula parcialmente, pues lo que se pueda, ¿no? Entonces no es necesario sacar una vesícula entera. Una COLELAP difícil tú puedes tener, por ejemplo, cuando haya falla del neumoperitoneo, cuando las pinzas no estén agarrando bien, una dificultad en la disección del triángulo de calor es lo más importante, y una anomalía anatómica, pues, ¿no es cierto? O una dificultad en la retracción del fondo vesicular. Entonces el ayudante, si se han dado cuenta, tiene que jalar la vesícula, traccionar la vesícula del fondo dirigida hacia el hombro derecho, hacia arriba y hacia afuera, porque si hay una tracción hacia medial o hacia abajo puede haber una lesión de cualquier estructura.
Otra colelab difícil también puedes tener cuando haya factores asociados, como colecitis aguda, a la edad, el género, la obesidad, cirugías previas, ecografía, pared gruesa, que tenga una esclera atrófica, la experiencia del cirujano también, cálculo impactado en el cístico, que haya fístulas en cualquier parte o una variante anatómica te van a hacer que tengas una colelab difícil. Acá igual se ven, miren, se punza, hay mucho sangrado, mucho líquido, ¿no es cierto? ¿No? Se ve prácticamente nada, ¿no? No sabes dónde empieza una y otra estructura, entonces probablemente se tiene que hacer una cirugía abierta o convertir. Otra, por ejemplo, ¿no? Estás punzando y empieza a salir, pues no sabes si es pus, contenido fecal, de repente por una fístula más, entonces también es una cirugía muy complicada. Siguiendo la evolución de las complicaciones de una colelitiasis, tenemos el síndrome de Mirizzi, ¿ya? Que seguramente con alguno de los grupos también lo hemos visto, ¿ya? Entonces, esta patología, ¿no? Entonces, tienen que ustedes saber que ya pasó mucho tiempo, o sea, no hay forma de que un Mirizzi pues sea un debut, o sea, que el paciente recién tenga ese momento, no. Ya ha tenido mucho tiempo los cálculos, porque acá hay una compresión extrínseca de la vía biliar por un cálculo grande. Entonces, para que te formes un cálculo grande ha pasado probablemente años, ¿ya? Que haya dolor y que haya algo de ictericia. O sea, necesariamente en Mirizzi tiene que cumplir esos tres criterios. Entonces, tenemos una clasificación tipo 1, 2, 3 y 4. En la tipo 1 hay una compresión extrínseca, pero no hay fístula. O sea, un cálculo está impactado y suficiente. El tratamiento es sacar la vesícula, una colecistectomía. 2, el tipo 2, tienes un cálculo grande que ya ha hecho una fístula en la vía biliar de 1/3 del diámetro, o el 33%, ¿ya? Acá lo que tienes que hacer es hacer una colecistectomía, una plastía de la pared y colocar un Drenker. O sea, tú colocas un Ker sobre donde has hecho la plastía por seguridad, para que la bilis salga acá y no haya posibilidad de fugas o una posibilidad baja. El tipo 3, y hay una fístula de 2/3 de la pared, o el 66%, y el tipo 4, ya hay una fístula completa, ¿no es cierto?, del 99% o el total de la luz de la vía biliar. Acá en el 3 y 4 se tiene que hacer una cirugía muy radical y difícil que se llama una derivación biliodigestiva. Pues si ven, sacas la vesícula, cortas la vía biliar del colédoco y llevas el intestino, llevas el yeyuno, más o menos unos 60 centímetros del yeyuno, y lo unes a la vía biliar, ¿no? Y haces un pie de asa abajo. Es una cirugía bien difícil, ¿no? Normalmente dura 4 o 5 horas, ¿ya? Y no es nada sencillo hacerla. A veces se puede hacer por laparoscopía, a veces por cirugía abierta, pero normalmente es una cirugía una cirugía compleja, ¿no? ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que ver si el paciente se va a operar en ese momento, ¿ya? O hacer cirugía de emergencia, que muy probablemente, porque estos pacientes hacen gran posibilidad de colangitis. Hay otros textos que te hablan del Mirizzi 5, cuando ya la fístula no solamente está en la vía biliar, hay una fístula hacia el intestino, normalmente hacia el duodeno, o hacia el colon, o hacia el intestino, ¿ya? Entonces, es así. Ok, después, mira, tú tienes una imagen acá, o dos imágenes, de un Mirizzi. Tú ves una colangiografía, ¿no? Una colangiografía en la cual tú ves esta imagen de sustracción, ¿no? Entonces, es un cálculo que está comprimiendo la vía biliar en una CEPRI, ¿ya? O en una tomografía, pues una vesícula muy grande, inflamada, una vía biliar dilatada y un cálculo grande. También sospecha de Mirizzi, ¿ya? Entonces, siguiendo la evolución de las complicaciones, la fisiopatología, entonces tenemos esta que es una fístula colecistoduodenal o colecistocolónica, colecistogástrica. Entonces, ¿qué ha pasado? Ya hay mucho proceso inflamatorio y la vesícula se ha adherido a esa zona. Pero tú estás intentando jalar la vesícula y no sabes si estás jalando solamente la vesícula o estás jalando ya parte del intestino. Las más difíciles fístulas para tratar son las fístulas duodenales, porque como hemos dicho, el tejido es muy malo, el tejido es con poca irrigación y tienes que tener una buena técnica para poder solucionar esa fístula. Otra complicación es el hilio biliar, ¿no? Entonces, ¿qué significa un hilio biliar? Que
ya pasa una fístula, ya ha hecho una fístula de la vesícula hacia el intestino y el cálculo ha migrado, ¿no es cierto?, hasta la parte distal del intestino delgado. O sea, es un cálculo atorado, impactado en la válvula ileocecal y te da toda la clínica de una obstrucción intestinal que ya la hemos visto, ¿no? Entonces, tú cómo identificas eso, puedes encontrar aerobilia, ¿no? Puedes encontrar signos de obstrucción, cálculo grande, y al entrar a operar tienes que solucionar la emergencia. Otra complicación es el síndrome de Bouveret, que es como un hilio biliar, pero el cálculo se ha quedado impactado en el duodeno, ya no ha migrado hacia el hilio terminal, se ha quedado en el duodeno. Ahora, otra patología es la colestitis alitiásica, que normalmente esta patología no le dan mucha importancia a algunos. O sea, ven, y así ves una vesícula inflamada, grande, pero no tiene cálculos, pues ¿por qué la voy a operar? Dice, pasa medicina, manejo, nada. Pero muchas veces hay que saber que estas colestitis alitiásicas se pueden complicar, entonces tienes que operarlas más rápidamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 5% de los pacientes no van a tener cálculos, pero toda la clínica es una colestitis. Más se ven en pacientes diabéticos, que eran quemados, politraumatizados, que están mucho tiempo hospitalizados, hilo prolongado, politransfundidos, VIH. Y gérmenes no son los habituales, los de una colestitis litiásica, como la salmonela o el clostridium. Entonces, en esta colestitis litiásica, ¿qué cosa va a pasar? El paciente está en un estado crítico, ¿no? Está en UCI normalmente. Hay éstasis biliar, vesicular, aumento de la viscosidad de la bilis, distensión, el paciente puede estar deshidratado, puede haber hipovolemia, está en asistencia mecánica, ventilatoria, hay hiperalimentación parenteral, sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, acá la vesícula se ve así igual, ¿no? Una vesícula grande, distendida, edematosa, la bilis está más densa, viscosa, el cístico edematoso, y acá tienes que hacer una colestectomía precoz. Por ejemplo, si un diabético tienes esta imagen, ¿no? Y ves que el paciente está haciendo fiebre, está haciendo shock, tienes que drenar rápidamente esa vesícula porque te puede hacer una complicación mucho más grave. Entonces, sacar la vesícula en una colestitis litiásica puede resolver incluso el cuadro de un paciente crítico. Ahora, otra patología es el pólipo vesicular. Entonces, la única forma de saber que hay un pólipo en la vesícula es mandándolo a patología igual. Porque tú puedes tener esto que sea un cálculo impactado, que tengas colesterolosis, ¿ya? Entonces, que no sea un pólipo, ¿no? Entonces, en una ecografía es muy difícil de ver un pólipo chiquitito. Si es un pólipo mediano grande, ya tienes una sospecha. Entonces, si tienes un pólipo menos de 5 centímetros, no haces nada, no mandas a casa al paciente, no tienes que operarlo. Observación. Si tienes un pólipo entre 5 o 10 milímetros, tienes que hacerle ecografías cada 3 meses, porque si empieza a crecer, tienes que operarlo. Y si tienes un pólipo de más de 1 centímetro, lo tienes que operar de inmediato. Y el truco o el éxito de estos pacientes es que cuando operes no puedes derramar la bilis. Tiene que ser una cirugía muy bien hecha, despacio, para que no haya derramamiento de bilis, porque si se derrama la bilis y este pólipo tiene predisposición maligna, ya estás condenando que el paciente pase a un estadio 4. Entonces, ahora, algo que es muy discutido es este tema de colestitis en gestantes. Hasta hace unos 4 o 5 años de repente, tenías una gestante que tenía una colecistitis, pues lo enfriabas el cuadro, simplemente le das antibióticos, ceftriaxona, ¿no? Básicamente, a veces Clinda, y manejabas médicamente el cuadro, ¿no? Terminaba el embarazo, ¿ya? Y lo operabas de inmediato. Pero ahora las nuevas guías han cambiado un poco, entonces, ¿qué te dice? Que tienes que operar si a las gestantes porque tienen más riesgo de que te hagan otro episodio de colestitis más adelante o que te hagan colangitis o pancreatitis, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta. Esta colecistectomía, entonces, si va a ser diferida o va a ser temprana, depende de la sintomatología que tú vas a tener, ¿no? Entonces, una cirugía diferida va a incrementar, como les comentaba, tasas de hospitalización, aborto espontáneo, amenaza de parto, parto pretérmino, colestitis, pancreatitis, muerte fetal. Entonces, tienes que ver también en qué edad gestacional está. Si tú tienes una colestitis aguda, una gestante, en el primer trimestre, entonces es mejor operarla ahí en el primer trimestre o inicio del segundo trimestre, ¿ya? Porque más adelante ya es complicado, la colocación de trócares varía, el útero está muy grande, no se puede manipular y todo lo demás, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, un caso, miren, una colestitis en situs inversum, la vesícula al lado izquierdo, un caso totalmente raro. Y acabando ya esta parte, ¿no? El cáncer de la vesícula biliar. Entonces, puedes tener un adenocarcinoma, que es el 4% de todos los carcinomas,
y 0.5% de los pacientes operados de la vesícula, ¿no? Entonces, por eso les decía que hay que mandar todas las piezas operatorias al patólogo. Y el 90% está asociado a la colelitiasis, más en las zonas más de mayor riesgo, pues, ¿no? Y lastimosamente es un tumor muy agresivo, o sea, si tienes un diagnóstico de un cáncer de vesícula, a no ser que sea un cáncer muy inicial, un T1, pues puede haber algo de pronóstico bueno. Si no, ya lastimosamente es malísimo, ¿no? O sea, el pronóstico es 6 meses, un año, mal, ¿no? La clínica puede ser similar a una colestitis, pero normalmente hay más ictericia, o sea, para pensar en un tumor de vesícula, debe haber el paciente con ictericia, bilirrubinas altas, prurito, tumor en hipocondrio derecho, baja de peso, y el tratamiento tiene que ser una colestectomía radical, o sea, sacar la vesícula y sacar el segmento 4, o una hepatectomía, lo cual no se hace de frecuencia porque es difícil. La sobrevida, como les decía, 5 años es muy bajísima, 0.0 a 0.5 a 5, y la clasificación, tienes el TNM, ¿no? Igual. El T1, ¿no? Va a invadir la mucosa y la muscular, ¿cierto? El T1A va a invadir la mucosa, básicamente el T1B la muscular. Hasta ahí, incluso con una colestectomía puede que tenga un poquito de pronóstico. Entonces, en el último congreso, unos cirujanos chilenos explicaron bien esto, ¿no? Que incluso ellos, operando y ves que es un T1, lo vuelven a reoperar. O sea, ahí le hacen igual una colestectomía radical o una hepatectomía, segmentectomía. O sea, son bien agresivos porque tienen mucho cáncer allá, ¿ya? El T2 se invade la serosa, el T3 perfora la serosa y el T4 ya invade el hígado, pues, u otros órganos más adyacentes. En el N1 hay invasión de ganglio cístico, de ganglios ciliares, y en el N2 hay invasión de ganglios celíacos, periportales, periduodenales, pancreáticos, mesentéricos. M0 no hay metástasis a distancia y el M1 sí hay metástasis a distancia. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna duda? Voy a tratar de ver si podemos ver un video de una colecistectomía. No sé si alguien tiene alguna duda. Puede preguntar ahorita mientras que voy buscando. A ver. ¿Alguien, chicos? Doctor, buenas tardes. No sé si se me escucha. Sí. Ya, doctor, sí. En la Colelab, doctor, para realizar, entiendo que se tiene que buscar, dentro de los pasos que se tenía que realizar, uno de ellos es buscar el triángulo que usted dice, que menciona del conducto cístico, el hepático. El triángulo de Calot. Doctor, en este caso, después paso siguiente era clampar el conducto cístico, los dos lados, y el otro, doctor, ¿cuál era? No lo entendí. No, o sea, tienes que encontrar el conducto cístico. Una vez de que encuentres el conducto cístico, tienes que clipar un clip hacia arriba, 2 clips hacia abajo, ¿ya? Y luego clipas la arteria. Entonces, una vez de que clipas la arteria, tú puedes cortar. O sea, cortas la arteria y cortas el cístico, ¿ya? Acá vamos a ver un video, miren rápido, de una colelitiasis, ¿no? La primera vez un hígado tranquilo, rosadito, sin adherencias, nada, una vesícula también chiquita, tranquila. Vamos a avanzar un poco. La colocación de trócares son 4 trócares, uno en el ombligo, el T2 va en el epigastrio, T3 reborde costal derecho y T4 en el flanco derecho. O sea, es como un triángulo en la técnica americana. En la técnica francesa es como un rombo. Entonces, mira, acá se ve una vesícula muy sencilla, sin adherencias, una pared muy delgada, se ve fácilmente el cístico que está acá. Entonces, no debería haber ningún tipo de inconveniente, ¿no? La disección es disección de los alerones, del alerón derecho, del alerón izquierdo, ¿no? Disección de toda la grasita que está cerca hacia el cístico y hacia la arteria, ¿no? Con el hook, con mucho cuidado, hasta poder identificar bien las estructuras. Entonces, acá se está liberando y acá se ve la arteria hacia atrás, el cístico hacia adelante, ¿ya? Se pone un clip ahí en la arteria y luego cortas, quemas con el hook y luego ya clipas el cístico, ¿no es cierto? Ya tienes el cístico totalmente trabajado, lo clipas con 3 clips y prácticamente ahí se acaba la cirugía, pues no hay mucho más problema, ¿no?
Ahí se ven los clips, uno hacia arriba, dos hacia abajo, se hace el corte y prácticamente termina la cirugía. Es una cirugía electiva, sin ningún problema, pues, ¿no? Pero tú puedes tener, no solamente eso, puedes tener algo más complicado, ¿no? Como una colestitis aguda, ¿no? Como lo que se va a ver a continuación, siempre sacamos en bolsa, siempre. Ahora, una colestitis aguda, a diferencia del primero, ¿ves? Una vesícula mucho más grande, más inflamada, la pared de la vesícula está más adherida, hay adherencias hacia el epiplon, hay líquido, hay edema perivesicular, ¿no? A la disección sale líquido, pues sale agüita, ¿no? Entonces hay el edema. Pero en general se puede manejar sin ningún problema, una colestitis con mucho cuidado, ¿ya? Y puedes tener algo más grave, como esto, un absceso vesicular, miren, ves un plastrón vesicular en lo cual tú estás intentando liberar la vesícula, no se ve apenas ahí en esta zona y empiezas a disecar y mire, sale toda la pus, ¿no? Toda la pus ahí adherida en el absceso, en el plastrón vesicular, algo ya más grave, pues, ¿no? Entonces puedes tener cualquiera de las características que estamos viendo, ¿ya? Muy bien, vamos a seguir con la siguiente presentación. A ver, vamos a ver. Bien, el siguiente tema, entonces, continuando, es el tema de vía biliar, ¿ya? Entonces, acá está muy relacionado, obviamente, a la patología vesicular. Hay casos en los cuales tú tienes que operar vesícula y hacer exploración de vía biliar, o a veces solamente uno, a veces las dos. ¿En qué tiempo vas a hacer una, en qué tiempo la otra? Entonces, todo eso se tiene que ver. En cuanto a la anatomía de la vía biliar, ¿no? Entonces, vemos que la vía biliar o árbol biliar es un conjunto de conductos que está formado básicamente por el conducto hepático derecho, ¿no? Que tiene 1 centímetro más o menos, y el conducto hepático izquierdo, que tiene 1.7 centímetros. El conducto hepático derecho es más chiquito, más angosto y más vertical. Y el izquierdo es más delgado, más largo, pero más horizontal. La carina, ¿no? Que es la confluencia de los dos hepáticos. Y luego viene para abajo el hepático común, ¿no? Que tiene más o menos unos 3 centímetros de longitud. El colédoco, que tiene unos 8 centímetros de longitud y 6 milímetros de diámetro. Acá el diámetro es importantísimo, el colédoco, ¿no? Si un paciente está operado o no operado, va a variar el diámetro de la vía biliar. Este colédoco tiene, saben, las 4 porciones: la porción supraduodenal, la porción retroduodenal, la porción pancreática y la porción intramural. Si los cálculos están atorados más abajo, son más difíciles de sacarlos por cirugía. Está ubicado lateralmente hacia la arteria hepática, delante de la vena porta y encima de la primera porción del duodeno. Entonces, si tienes una duda dónde está la vía biliar, tienes que primero ubicar el duodeno. Se supone que por encima vas a encontrar, ¿no?, la vía biliar, ¿no?, y ver que la porta está más adherida hacia el hígado. Entonces, la anatomía de la vía biliar puede ser muy variada. Entonces, operar una vía biliar puede ser sencilla en algunos casos, pero también puede ser muy difícil, con riesgos, con reoperaciones, con morbilidad y más. Entonces, la irrigación de esta vía biliar, ¿no?, está dada en horas 3 y 9. Ahora tenemos la vía biliar y las dos ramitas están acá, miren, a horas 3 y a horas 9. Es por eso que nosotros, cuando hacemos una coledocotomía, tenemos que hacerlo mucho más abajo, ¿ya? Y no cercana a esos vasos, porque si no te da una isquemia, ¿ya? Viene ramas de la arteria hepática, de la gastrodenal, de la misma cística o de la pancreatodenal superior. Las variantes anatómicas, ¿no?, de la irrigación de la vía biliar, entonces puedes tener una alteración de la arteria hepática, de la arteria cística, que te puede confundir un poco en la disección y en la exploración de vía biliar con sangrado, con alguna complicación. Acá, por ejemplo, miren, es una paciente que se ha operado, ¿no? Ya se terminó la colecistectomía, ¿ya? Pero empezó a haber fuga biliar. Entonces acá están los dos clips de abajo del cístico y la fuga biliar venía de acá arriba. Entonces acá tú tenías esto, o es un conducto accesorio,
¿ya? O un conducto aberrante, entonces tenías que encontrar los dos cabos para poder cliparlo, acá estaba uno, por acá estaba el otro, para que no haya fuga. Entonces es diferente que tengas un conducto accesorio de Luschka o un conducto aberrante. También ahí hay que ver qué tipo de procedimientos más le puedes hacer. Bueno, las venas coledocianas, la inervación, fibras simpáticas preganglionales, ramas del nervio vago. En cuanto a la histología, la capa externa fibrosa, tejido conectivo, fibras lisas musculares, longitudinal, oblicuo y circular, y una capa interna, ¿no? La mucosa con epitelio columnar. En cuanto a anomalías congénitas, se ve sí regularmente en cirugía pediátrica, básicamente con ictericia neonatal o al nacimiento. Puedes tener atresia de la vía biliar, conducto hepático accesorio, duplicación del conducto hepático, dilataciones quísticas, variaciones del colédoco, variaciones de los conductos hepáticos o comunicación porto-cabo congénita, ¿no? De estas, las más frecuentes, los quistes, pues el quiste de colédoco, ¿no? Que se puede operar incluso precozmente para evitar colangitis en estos pacientes. Lo más terrible que puede pasar es esto, ¿no? Una lesión de vía biliar. Es el momento en el que hay un silencio en sala de operaciones. Si se han dado cuenta, los que han entrado a sala, pues en sala hay un momento pues de amenidad, de fastidio. Ahí estás escuchando música, estás burlando, te estás riendo, estás hablando, pero cuando pasa esto, o si pasara, hay un silencio total en sala, ¿ya? Porque es algo grave, ¿no? Algo grave. Entonces, esta lesión de vía biliar, ¿no? Se ve que hay daño, lesión o disrupción de cualquier parte del árbol biliar relacionados mayormente a la cirugía de vesícula o cirugía hepática, ya por radiofrecuencia también. Felizmente el porcentaje es más bajo, ¿no? Cada vez es más bajo, ¿no? Antes, cuando recién se empezaron las primeras colestectomías, la curva de aprendizaje y demás, pues había una tasa de lesión alta, 5, 10% lesionaban la vía biliar. Ahora, pues mira, ya con la experiencia es 0.3%, ¿no? Morbilidad del 4%, mortalidad baja, pero sí la morbilidad es importante. Factores de riesgo para una lesión de vía biliar, pacientes adultos, varones, siempre una cirugía de vesícula y de vía biliar de varón es más complicado, ¿ya? Malformaciones congénitas, una colestitis aguda litiásica, un síndrome de conducto cístico oculto cuando no se ven, o la inexperiencia del cirujano. Pues no todo esto va a predisponer a que pueda haber una probable lesión de vía biliar. Entonces, ahí la clasificación de Strasberg para la lesión de vía biliar. Tenemos del A hasta el E. El A, ¿qué te habla? Que hay una fuga nada más del conducto cístico o es un conducto accesorio de Luschka. El B, hay una transección de un hepático derecho aberrante sin fuga. El C es una transección pero con fuga, ¿no? Del conducto hepático derecho aberrante. Y el D es una lesión lateral del colédoco. Las más sencillas de estas cuatro es la A y la D. ¿No es cierto? La A porque esto puedes entrar, volver, lavar, poner un clip y listo, y un drain. Y acá puedes poner una sutura, un KER y listo, ¿no? Acá es más complicado. En el E, y es una lesión más alta que se llama la clasificación de Bismuth. El E1, la lesión está a más de 2 centímetros de la bifurcación. El E2 está a menos de 2 centímetros de la bifurcación. El E3 está en la misma bifurcación. El E4 está en la bifurcación y probablemente una lesión en el izquierdo. Y el E5 ya hay lesiones múltiples en varias zonas. Entonces, las más sencillas, el A al D, mientras más alto esté la lesión, solamente imagínense, es complicado poder llegar hasta allá, ¿ya? Entonces, una lesión alta es muy difícil de manejar, hacer una derivación en un espacio que es muy corto, es complejo, ¿ya? Y se hace por cirugía abierta, ¿ya? Acá, por ejemplo, se ve, miren, una colangioresonancia en la cual hay una lesión de vía biliar acá, muy cercana a la bifurcación, porque, miren, dilatación de toda la vía biliar intrahepática y no hay pintaje, no hay pasaje o no pinta la vía biliar extrahepática. O sea, acá hay un stop, una lesión en esa zona. Entonces, el diagnóstico se puede hacer intraoperatorio o posoperatorio. Intraoperatorio, si se puede, se resuelve en ese momento. Es posoperatorio cuando tú has dejado un drain y ves que está saliendo bilis abundante por el drenaje, o el paciente te hace pues signos peritoneales, ¿no? Y más. El tratamiento quirúrgico, no quirúrgico, que es lo mejor. Entonces acá
Hay consensos, hay guías, hay seminarios en los cuales se habló mucho de esto, ¿no? Entonces, en general, si el cirujano tiene experiencia, se puede resolver en ese momento. Si es que hay una lesión de vía biliar y, por ejemplo, estás en provincia, lo mejor es colocar un drenaje y derivarlo a un centro de mayor complejidad. Entonces, en el postoperatorio, lo que podemos encontrar es que hay un drenaje con bilis. Si es menos de 48 horas, el paciente incluso puede ir a una CEPRE más papilotomía, más colocación de stent, y eso va a controlar parcialmente. Si es más de 48 horas, CEPRE, papilotomía, stent y ya no un tratamiento quirúrgico en la lesión de Strasberg tipo A. ¿Ya? Entonces, si el paciente, ¿no?, en el drenaje de bilis intenta hacer un drenaje percutáneo, no se puede, pues se va a cirugía. Si se puede, es suficiente con eso, o sea, es lo más inocuo. Entonces, un Strasberg A, ¿qué cosa te va a dar? Un bilioma, o sea, un acúmulo de bilis cercana al lecho de la vesícula. En el B, C y D, diferente, ¿ya? En el B y en el C, dependiendo si es que hay colangitis o no, te tienes que hacer una derivación hepático-ionostomía en vía de Rux, ¿ya? Y en la D, como les decía, una sutura primaria, más un drenaje, o en algunos casos reconstrucción término-terminal, o una hepático-ionostomía, lo cual no es frecuente, porque normalmente las D son unas lesiones chiquititas, laterales. En cambio, en la B y C, sí tienes que hacer una derivación, ¿no?, de la vía biliar con el intestino proximal. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un paciente tiene una lesión de vía biliar? Puede haber muchas complicaciones, como estenosis, hipertensión portal, cirrosis biliar secundaria, lesión vascular asociada, reoperaciones, ¿no? El paciente, miren, sacó una fístula con mucho tiempo de débito, una bolsa bastante tiempo. Ahora, cuando tú haces un diagnóstico inicial, dentro de las primeras 48 horas y hay salida de bilis, se llama fuga. Si es más de 48 horas, ya es una fístula, ¿ya? Entonces, pacientes que van a someterse, por ejemplo, a esto, ¿no?, a radiología intervencionismo, cateterismo, CEPRES, endoscopías, reoperaciones, incisiones muy grandes y más, ¿no? Entonces, trae muchas complicaciones una lesión de vía biliar. Entonces, ¿cómo evitar una lesión de vía biliar? Tener una visión crítica de seguridad, ver correctamente el triángulo de Calot, traccionar el fondo, como les decía, lateralmente, no hacia el medio, visualizar la unión del cístico a la vesícula, ¿ya? Realizar colangiografía, eso que se hacía antes, ahora pues es un poco complicado, pero eso te ayudaría muchísimo. Nunca cauterizar un clip porque ahí da una quemadura, o sea, una lesión por quemadura. Irrigar solamente lo necesario y valorar la conversión ante la duda. O sea, ¿qué significa? Si estás operando, por ejemplo, una vesícula muy difícil, no muy adherida, entonces, y tienes mucho tiempo operatorio y demás, entonces lo mejor es hacer una conversión, pues si es que tú vas a solucionar, pero si no vas a solucionar el problema, como les decía, dejar un drenaje puede ser lo mejor. Hacer menos es hacer más, ¿ya? Ahora, otra patología de vía biliar es el quiste colédoco, que se ve en pediatría bastante y en adultos también hemos tenido varios casos, ¿no? Es una malformación congénita de la vía biliar, tiene alto riesgo de degeneración maligna, mayor presentación en los niños, generalmente es un hallazgo intraoperatorio. Entonces, la clínica de un quiste colédoco es, ¿qué cosa? Dolor abdominal, normalmente en epigastrio, hay ictericia y se palpa una pequeña tumoración alta, ¿no? Entonces, esa triada te va a dar sospecha de que tienes un quiste colédoco, ¿no? Entonces, si ven acá la imagen de la pieza operatoria, vesícula biliar más todo el quiste. Entonces, hay también sospecha cuando un paciente tiene episodios constantes de colangitis. De colangitis a repetición, 2, 3 episodios en un año, piensas que solamente por cálculos, coledocolitis, pero dices, pero si ya le han hecho papilotomía, si es que ya le han operado la vesícula, ¿por qué sigue? Entonces puede ser un quiste colédoco. Entonces tú el diagnóstico lo puedes hacer por CEPRE, o sea, de una imagen, por tomografía con sospecha, ¿no? O una colangioresonancia, que es lo mejor, ¿no? Para hacer un diagnóstico mucho más, más seguro y más oportuno. Entonces, pero cualquier imagen puede ayudarte inicialmente. Hay una clasificación del quiste de colédoco que es la clasificación de Todani. Entonces, acá tenemos el Todani 1 al 5. En el 1 es una dilatación fusiforme, o sea, básicamente regular, ¿no es cierto? El tipo 2 es la más sencilla de manejar, es el diverticular, porque es algo bien chiquito, ¿ya?
El tipo 3 es el coledococelli, que está dentro prácticamente del duodeno, intramural. El tipo 4A, tienes múltiples quistes intra y extrahepáticos. El 4B tiene solamente quistes extrahepáticos. Y el tipo 5, solamente quistes intrahepáticos múltiples, que esto es lo que se llama la enfermedad de Caroli. Acá tenemos una imagen de un paciente que hemos tenido en el hospital. Esta es una enfermedad de Caroli, también dilatación de vía biliar solo intrahepática, pero múltiples, con pequeños focos así, ¿no? Que parecen como algodones, algodonosos, ¿no? Como copos de nieve, se ve, ¿no? Entonces, este paciente lo hemos tenido que mandar a Lima porque el único tratamiento es el trasplante hepático. Entonces, el tratamiento de un quiste colédoco tipo 1 es excisión más una derivación, un hepático y enostomía en Y de Rux. El tipo 2, como les decía, el más sencillo, solamente una excisión del quiste. El tipo 3, excisión transduodenal, tienes que abrir el duodeno. El tipo 4A, excisión más hepático y enostomía. El tipo 4, igual. Y el tipo 5, tienes que hacer un trasplante. Entonces, así es más o menos como se hace una hepático y enostomía, o una derivación, ¿no es cierto? O sea, sacas la vía biliar, ¿no es cierto? Ya, sacas la vesícula, obviamente, ¿no? Y cortas, acá ven 1, 2 y 3. Se hace un corte acá entre el 1 y el 2. El 2 sube hacia arriba, ¿ya? Y el 1 se une al 3. Esto es el pie de asa. Entonces es más o menos como una Y, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, esa es una forma de derivación hepático y ayuno en Y de Rux, en quiste colédoco, con lesiones de vía biliar y todo lo que estamos conversando. Ahora, otras opciones quirúrgicas también en vía biliar se puede hacer coledocotomía más cierre primario, o sea, abrir el colédoco y cerrar. Si tienes cálculo, por ejemplo, único, abres la vía biliar y lo cierras, pues. Otra es una coledocotomía más colocar un dren KER, ¿no? O sea, abres la vía biliar, ¿no? Le colocas un KER ante duda que estás dejando algún cálculo, ¿no? O no ves que de repente por ahí no has tenido buena maniobrabilidad en la vía biliar, entonces es mejor dejar un KER. Y la derivación biliodigestiva son 4 tipos de cirugías: colédoco duodeno, ¿no? Colédoco y ayuno, hepático duodeno y la hepático y ayuno, ¿no? Esos son los 4 tipos de derivaciones que se hacen. Cada uno tiene una indicación especial, no es necesario que lo sepan, es un tema de especialidad. La más sencilla es la del colédoco con el duodeno, ¿no? Por la cercanía. Entonces, puedes tener esto, una colédoco duodeno anastomosis que se ve por endoscopía, ¿no? Se ve las 2 bocas, ¿no? Permeables. Y tenemos otro cuadro, es la ictericia o el síndrome ictérico obstructivo. Entonces, cuando tengas un paciente, por ejemplo, que esté con ictericia, pues escleras amarillas, esté con dolor abdominal, fiebre y más cosas, puedes tener muchas opciones. Entonces, es mejor colocarle el título arriba en tu diagnóstico, síndrome ictérico obstructivo, y de ahí tú ya vas a descartar todo lo que tú veas. Descartar coledocolitiasis, descartar parasitosis, descartar un tumor de vía biliar y más. O sea, depende de la presentación, de la edad y más cosas que tú puedes ver. Entonces, acá es un cuadro clínico caracterizado por dolor abdominal, ictericia y dilatación de vía biliar a cualquier edad, pero un pico en la 4ª década y más en mujeres. Las causas pueden tener como etiología causas benignas y causas malignas. Las causas benignas a la cabeza, pues la coledocolitiasis, 80-90% de los cálculos te pueden dar ictericia obstructiva. Pancreatitis aguda crónica, pseudoquiste pancreático, posanastomosis bilioentéricas, post-trasplante hepático, un mirici también te puede dar ictericia, parasitosis como los ascaris, fasciola, trichuris, hidatidosis, hepatohidatidosis, o de causa congénita, ¿no? Como la atresia biliar o el quiste colédoco. O puedes tener causas malignas, ¿no? Como el cáncer de cabeza de páncreas, colangiocarcinoma, un tumor de Klatskin, un ampuloma, cáncer de vesícula o compresión por infiltración del mismo tumor. Entonces, la clínica de una ictericia obstructiva, tienes malestar general, tienes hiporexia, tienes dolor abdominal tipo cólico, tienes ictericia, tienes prurito, tienes coluria y tienes acolia. O sea, es una característica. Ahora, la colia y la coluria también se manifiesta en pacientes que tienen hepatitis, por ejemplo. Entonces hay que
de repente un poquito tener cuidado, ¿no? Cuando hay sospecha también que tengas esta patología. Entonces, los laboratorios que tenemos que pedir, pues son todos los de rutina, agregando pues un buen perfil hepático, ¿no? Pero lo más importante para vía biliar es la GGTP, es el más específico, ¿ya? Bilirrubinas totales también, hay que recordar la fisiopatología de la ictericia, ¿no? Y de los marcadores, o sea, qué marcador hepático se eleva antes, cuál se eleva después, cuál es el que al final desaparece, y todo eso tienen que recordarlo ustedes. Si tienes una bilirrubina mucho más alta, más de 10, hay que tener una sospecha de que puede ser un tumor o una neoplasia, ¿ya? Fosfatas alcalina, TGO, TGP no son específicos, marcadores tumorales como alfa-fetoproteína, CA199, ¿no? TPINR y demás, ¿ya? Entonces, en una ictericia obstructiva tienes que pedir idealmente o inicialmente una ecografía, pues, ¿no? Entonces, en esta ecografía tienes una sensibilidad del 90%, pero para ver realmente un cálculo con certeza, o que es un cálculo, pues, único, un paciente, por ejemplo, obeso, es difícil verlo, la verdad es bien difícil, pero es un paso inicial, ¿no? Ahora, puedes tener dilatación de la vía biliar, puedes que tengas coledocolitiasis o sospecha de cáncer. O sea, eso ya es en una ecografía. Entonces, vas a ver si a tu paciente le vas a hacer tomografía o resonancia. Entonces, una tomografía tiene una sensibilidad más alta, 95%, gran uso para tumores mayores de 1 centímetro. Si estás pensando que tu patología base de una ictericia obstructiva es un tumor, es mejor pedir una tomografía. Si ves que es un cálculo o sospecha de cálculo, hay que hacer una resonancia. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si tienes un paciente que tiene una ecografía normal, pero su perfil hepático está muy alterado, tienes que pedir una colangioresonancia. O al revés, si tienes un perfil hepático normal y una ecografía alterada con sospecha de dilatación de vía biliar, también mandas a resonancia, colangioresonancia. Si tienes patrón obstructivo, ¿no es cierto?, patrón colestásico bien evidente y una ecografía también muy sugestiva, incluso debería ir a CEPRE de frente, pero la mayoría de los gastros pues piden una colangioresonancia antes. Tiene una sensibilidad muy alta, 99% para litiasis y tumoración, o sea, se puede ver bien en la reconstrucción de una colangioresonancia. Ahora, por CEPRE también tú puedes hacer diagnósticos, ¿no?, benignos malignos, porque la CEPRE es un procedimiento diagnóstico y terapéutico. O sea, si les preguntan qué es la CEPRE, no es que es colangio, pancreatografía, no, eso no es la CEPRE, eso son las siglas. La CEPRE es un procedimiento diagnóstico y terapéutico. Esa es la respuesta, ¿ya? Entonces, porque tú haces un diagnóstico de lo que tú estás queriendo buscar y puedes tratarlo también. Por CEPRE se puede hacer muchísimos procedimientos, depende de la experiencia del gastroenterólogo. Pero también puede tener complicaciones, ¿ya? Entonces, una CEPRE puede tener complicaciones. Las 4 más importantes: sangrado, un 4%, perforación, 2%, pancreatitis, 1%, o colangitis en el 0.5%. O sea, pacientes que están, por ejemplo, haciendo pancreatitis en ese momento, ¿no? Pasa el episodio agudo y tiene sospecha de coledocolitiasis, le hacen CEPRE y otra vez hace pancreatitis, puede pasar. De repente más tiempo hospitalización y demás, pero hay que saberlo. Otra opción también es hacer una colangiografía transparietohepática, o sea, colocar un drenaje percutáneo hacia la vía biliar, ¿no? Identificar alguna estructura. Eso también te puede servir para vaciar y liberar la vía biliar. Por ejemplo, que tienes un tumor de vía biliar que ya es irresecable. Entonces, el radiólogo intervencionista entra con un catéter, ¿no es cierto?, con un catéter Pigtail. Entonces, drena la vía biliar y al paciente mejora su sintomatología, mejora un poco la ictericia. Es un tratamiento paliativo, pues, ¿no? O una colangiografía transker. O sea, si tú has operado a un paciente en la vía biliar y le has dejado un drenker, pues puedes hacer una colangiografía para ver que todo esté libre. Y es más, un paciente que está en el hospital y tiene un KER, antes de que salga de alta, tienes que hacerle una colangiografía transker. Entonces, tú puedes tener colangitis aguda. Entonces, ¿qué es una colangitis aguda? Es una condición mórbida con inflamación aguda e infección de la vía biliar. Antes se hablaba mucho de la tríada de Charcot, con dolor abdominal, fiebre, ictericia, incluso agregado a la pintada de Reynolds que te daba shock y alteración del sensorio. Ahora ya no se ve mucho, la verdad, eso. Muchas veces no se cumplen, más en ancianos inmunosuprimidos, pero hay que tener sospecha en un paciente que tiene esas características similares. La fisiopatología de una colangitis, ¿no? Tienes obstrucción biliar, incremento de las bacterias en la vía biliar, aumento de la presión intraductal que va a dar traslocación bacteriana, ¿ya?
va a aumentar la circulación portal, ¿no es cierto? Y la presión va a ser más alta. Normalmente la presión de la vía biliar es hasta 10. Esa es la manera, digamos, normal de un paciente que nosotros estamos manejándolo, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos factores etiológicos para una colangitis aguda. Entonces, una colangitis aguda, ¿ya? Puedes tener causas benignas igual o malignas, ¿no? Entonces, a la cabeza, obviamente, está pues la coledocolitiasis. Entonces, esta coledocolitiasis, ¿no? Te puede dar o no colangitis. Puede haber factores congénitos, factores posoperatorios con daño de la vía biliar, ¿no? Procesos inflamatorios, procesos de obstrucción de la vesícula, de la vía biliar, ampulomas, tumores de páncreas, tumor duodenal, pancreatitis, compresión extrínseca, fibrosis de la papila, divertículo duodenal, sangrado del conducto, ¿no? O más alteraciones que te pueden dar una colangitis. Hay mucha más etiología. ¿Ah? Bueno, entonces los factores de riesgo, pues estamos viendo y ves que los gérmenes más frecuentes pues, son los aerobios, como la E. coli, Klebsiella, Enterobacter, pero también puedes encontrar anaerobios como Clostridium o como Bacteroides. ¿Ya? Porque en general la bilis es pues estéril, ¿cierto? Ahora, tienes un diagnóstico para hacer una colangitis, igual tienes los criterios de Tokio. Entonces tienes criterios clínicos, manifestaciones clínicas, que el paciente tenga, por ejemplo, antecedentes de cálculos, que tenga fiebre o escalofríos, que tenga pues dolor abdominal. Criterios laboratoriales, que haya procesos inflamatorios, ¿no? Leucocitosis o alteración de la función hepática y más. Y en imágenes, pues, ¿no? Dilatación de la vía biliar o un cálculo evidente, pues, ¿no? Entonces, sospecha si tienes el ítem A, ¿no? Y si tienes un diagnóstico definitivo, ya vas a tener, pues, el A más el B más el C. O sea, clínica más laboratorial más imágenes. El diagnóstico diferencial de la coledocolitiasis o una colangitis, ¿no? Entonces, puede ser una colestitis aguda, hepatitis alcohólica, pancreatitis aguda, apendicitis aguda, diverticulitis perforada o una diverticulitis simple. Los criterios de severidad, acá hay 3 tipos de clasificación de la colangitis. La colangitis leve, moderada y severa. En la colangitis leve o grado 1, la disfunción de órgano no se da, o sea, no hay falla de órgano. Y sí va a responder al tratamiento médico, que son los antibióticos. O sea, es colangitis diagnóstico, ceftriaxona, metronidazol y todo lo demás que ya sabemos, ¿no? Entonces, hay una respuesta. Colangitis moderada o grado 2, no hay falla de órgano, pero el paciente no está respondiendo al tratamiento médico en 48 horas. Y una colangitis severa o grado 3, ya hay falla de órgano y no responde al tratamiento médico. Esos pacientes tienes que operarlos rápidos o drenar la vía biliar como sea, ¿no? Vía transparente hepática, vía endoscópica, vía CEPRE, vía quirúrgica, laparoscópica, vía lo que sea, pero se tiene que hacer el drenaje precoz. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando un paciente tiene una colangitis severa y tienes una falla de órgano, pues normalmente tienes plaquetopenia, por ejemplo. Entonces, una plaquetopenia de 20.000, 30.000, te dicen pues que no va a entrar a sala porque pues es un problema, que va a sangrar y más, pero si tú no limpias el foco, no sacas el foco, nunca va a mejorar eso. Entonces eso tenemos que hacer entender también al anestesiólogo. Tal que el paciente, si no se opera, pues puede fallecer rápidamente. Entonces, ya estamos hablando de los criterios. Si es una colangitis leve, grado 1, grado 2, ¿no? También puede haber alteraciones locales, leucocitosis más de 10.000, la GGT elevada, y el grado 3, pues ya hay falla de órgano de cualquiera que ya conocemos, ¿ok? Entonces, lo importante, los factores, hay que ver qué tipo de antibióticos vas a usar. Hay que hacer un cultivo. Si es colangitis, tienes que drenar la vía biliar y mandar a un cultivo, ¿ya? Entonces, es importante un cultivo y antibiograma, ¿ya? Normalmente usamos, pues, ceftriaxona, ciprofloxacino, ¿no? Porque es lo que más tenemos a la mano, pues, ¿no? De todos los antibióticos. En casos de colangitis severa ya usamos de frente imipenem, meropenem y más. El 15% de los pacientes van a requerir cirugía de emergencia en las primeras 24 horas, ¿ya? O sea, si tú tienes, por ejemplo, una colangitis leve, hay que observarlo, lo pasas a observación, tratamiento y todo lo demás. Una colangitis moderada, tienes que hacer un drenaje, pues, ya casi rápido, programado, ¿no? Y hay que ver el tratamiento etiológico, pues.
Y si tienes una colangitis severa, tienes que drenar rápidamente la vía biliar con cualquier procedimiento que estamos conversando. Entonces, esta coledocolitiasis va a ser presencia de cálculos en la vía biliar, ¿no? Si está presente en todas las vías, es panlitiasis, ¿no? O sea, eso también ha cambiado un poquito. Antes decías, no tienes que encontrar cálculos desde arriba hasta abajo. Ahora, si tienes más de 5 cálculos en cualquier parte de la vía biliar, también ya se llama panlitiasis. Pueden ser únicos o pueden ser múltiples. La mayoría son cálculos secundarios, o sea, que han migrado de la vesícula biliar. Y los cálculos primarios son los pacientes que tienen predisposición a formar cálculos, es decir, tienen bilis litogénica. Cálculos primarios son normalmente marrones más claros, no tienen carillas, son deleznables, o sea, se pueden destrozar o aplastar fácilmente y son múltiples. En cambio, los cálculos en la vesícula normalmente son más verdosos, no más oscuros, sí tienen varias caritas, son más duros, rígidas, y bueno, puedes tener uno, dos o múltiples también. Esa es la diferencia entre un cálculo primario y un cálculo secundario. El diagnóstico entonces de una coledocolitiasis clínica, algunos pacientes no tienen síntomas, y hacer imágenes, ¿no? Ecografía, resonancia, CEPRE o intraoperatoriamente ante la sospecha. Estás operando una vesícula biliar, ves que la vía biliar está muy dilatada, entonces tienes que abrir la vía biliar y encuentras por ahí un cálculo, entonces intraoperatoriamente. La coledocolitiasis se va a desarrollar en el 10 a 20% de los pacientes con colelitiasis. O sea, ¿qué significa? De 100 pacientes, 10 pacientes van a tener en ese momento cálculos también en la vía biliar. Entonces, eso no se puede saber a certeza. Tú vas a operar una vesícula, la cirugía puede ser excelente, tranquila, rápida, el paciente se va de alta y a los días el paciente viene con una clínica similar, ¿no? Y te dice, ¿qué ha pasado? Me han operado mal o más cosas, ¿no? Entonces, de repente tiene una coledocolitiasis que ya la tenía antes y de repente no te daba la sintomatología o no has hecho un estudio completo. Entonces, eso también le tienes que explicar al paciente. Nada menos el 3 a 30% de los pacientes sometidos a coledad tendrán coledocolitiasis, o sea, igual, más predisposición a formar cálculos en el preoperatorio, intraoperatorio, más en el postoperatorio. Estos cálculos pueden ser únicos, múltiples, pequeños, grandes, y hemos dicho que el tipo si son primarios o secundarios, ¿ya? Si son asintomáticos o están descubiertos con sintomatología que te pueden dar obstrucción completa, te van a dar una ictericia ya importante, o se puede manifestar como colangitis, como pancreatitis, porque uno de los cálculos, si son chiquitos, están en la vía biliar, se puede quedar, ¿no es cierto?, atrapado en el conducto pancreático, cercano a la salida del conducto pancreático, y también ese cálculo te puede provocar pancreatitis. O sea, puedes tener un paciente que al mismo tiempo tengas colecistitis, coledocolitiasis y colangitis y pancreatitis. O sea, sí puedes tener. No es lo frecuente, pero se puede dar. Entonces, la probabilidad de que tenga coledocolitiasis va a aumentar con el diámetro de colédoco por ecografía. Eso se tiene que medir correctamente. Entonces, si tienes un colédoco delgado, es muy poco probable de que tengas un coledocolitiasis. Si tienes un colédoco entre 4 a 6, aumenta el porcentaje a 9.4, diámetro de 6 a 8, 28%, diámetro de 8 a 10, 32%, y diámetro más de 10, 50%, dependiendo de quién lo haga también. Entonces, acá miren, por ejemplo, una imagen de un paciente del hospital que tiene una panlitiasis, tiene un montón de cálculos en la vesícula, cálculos en el hepático derecho, en el hepático izquierdo, en el hepático común, en el colédoco, en todo lado, ¿no? O sea, un montón de cálculos, una panlitiasis. Ahora, pacientes que entran a CEPRES, les colocan stents, en colangitis, en coledocolitiasis, también te pueden hacer una complicación, no es tan inocuo en algunos casos, ¿ya? Ahora, tienes criterios para coledocolitiasis, para valorar el riesgo de coledocolitiasis. Riesgo alto cuando hay presencia de cualquier predictor muy fuerte, riesgo intermedio, ¿no? El resto de pacientes, y el riesgo bajo, ausencia de cualquiera de los predictores. Entonces, ¿cuándo es un predictor muy fuerte de coledocolitiasis? Cuando tienes un cálculo en el colédoco evidenciado por ecografía, clínica de colangitis o bilirrubina más de 4, entonces te va a dar un riesgo alto de coledocolitiasis. Ahora, criterios fuertes, dilatación de la vía biliar más de 6 o bilirrubina entre 1.8 a 4. Y los moderados, pues alteración de la bilirrubina, edad mayor de 55 años, que haya tenido pancreatitis, ¿ya? Entonces, si un paciente tiene riesgo bajo de coledocolitiasis, solamente le sacas la vesícula. Tienes riesgo intermedio, le tienes que hacer una ecografía buena o una colangioresonancia, y de ahí depende. Si tienes coledocolitiasis, lo mejor es que el paciente vaya a CEPRE antes de la cirugía. Si tienes un riesgo muy alto, pues ya, CEPRE y luego de inmediato cirugía, o colecistectomía más exploración de vía biliar, eso también depende, ¿no? Si tienes un cálculos chiquitos muy distales, lo mejor es que vaya primero a CEPRE.
tienes un cálculo muy grande, único, se puede hacer por cirugía, mucho mejor, en un solo tiempo. Y las indicaciones para una colangiografía o exploración de vía biliar, en casos de colelitiasis, pues que tengas una ictericia reciente, dilatación del conducto hepático más de 10, litiasis vesicular múltiple o cístico muy dilatado cuando estás operando, como les decía, aspiración de bilis turbia en la vía biliar, piedras palpables durante la exploración, visualización de cálculos en la radiografía o en la exploración, también hay sospecha de que tengas que explorar la vía biliar. Manejo quirúrgico de la litiasis de la vía biliar, entonces vas a hacer ecografía, tomografía, resonancia, viendo la característica del paciente, su sensibilidad y más, ¿no? Mejor es hacer una resonancia si tienes todo a la mano, ¿no? Entonces, acá hay discusión de que si vas a hacer primero el drenaje de la vesícula, primero sacas los cálculos de la vía biliar o haces los dos al mismo tiempo, entonces ahí todavía hay un poco de discusión, pero como les decía, lo mejor, si tu paciente está estable, está tranquilo, lo mejor es primero que vaya a endoscopía y después ya se hace la cirugía de la colestectomía. ¿Cuál es el tratamiento recomendado para cálculos de la vía biliar? Pues haces esfinterotomía endoscópica o puedes hacer una CEPRE, ¿no? Si quieres preoperatoria o intraoperatoria para sacar los cálculos de la vía biliar. ¿Cuáles son las mejores formas de tratamiento de los cálculos de la vía biliar intraoperatoria o posoperatoria? Si tú estás detectando cálculos intraoperatoriamente, tienes que explorar la vía biliar. Hay dos formas de explorar la vía biliar: transcoledociana o transcística, ¿ya? Entonces, lo más fácil es la transcoledociana, pero tiene también más riesgo de complicación. La transcística tienes un conducto muy chiquito, incluso ahora en el Congreso han hablado también de una extracción que se llama una esfinterotomía con balón. O sea, entran por el conducto cístico, pasan los cálculos, lo dilatan en la papila, o sea, es como una CEPRE, pero al revés, ¿no es cierto? O sea, en vez de entrar por el intestino, estás entrando por la vía biliar, dilatan y luego sacan el baloncito y lo empujan los cálculos y el cálculo cae directamente hacia el duodeno. Esa es otra opción también que se está manejando en algunos centros. ¿Ya? Entonces, cuando ha fracasado la CEPRE, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Explorar la vía biliar, ¿cuándo? Cuando hay cálculos palpables, hemos dicho ictericia obstructiva con colangitis, cálculos con colangiografía previa, dilatación del colédoco bien marcada, ictericia también bien marcada, colangitis, cuando hay fístula enterobiliar, cálculos chiquititos también que pueden haber migrado, o un cálculo grande, pancreatitis aguda de origen biliar, un síndrome Mirici 3 o 4. Ante el manejo quirúrgico de la litiasis de vía biliar, ya saben, abordaje transcístico o transcoledociano. Acá se está operando, por ejemplo, un paciente que ya se había operado de la vesícula y estamos sacando la vía biliar. Entonces, ¿cuál es el problema? Miren, las adherencias. Hay mucha adherencia, ¿no? Se pega el hígado, se pega el epíplon. Entonces, identificar correctamente la vía biliar puede ser difícil hacerlo por la laparoscopía. Ahora, cuando tú ya tienes ya un poquito de paciencia, experiencia también, hacer una extracción de vía biliar, pues puede ser segura, ¿no? Y con un cierre adecuado, los beneficios son rápidos para el paciente. Entonces, acá también hay otra disyuntiva. Si al explorar la vía biliar tú haces un cierre primario, o sea, abres la vía biliar y cierras con puntos, ¿no es cierto?, que es el Vicryl 3 ceros, o le colocas un Drenker, un tubo en T. Entonces, eso aún no hay un consenso, depende del cirujano, como les decía, hay que ver si sí o no. En algunos casos que han hecho cierre primario han dejado cálculos, y en algunos casos como este, por ejemplo, han explorado vía biliar, mira, han dejado un Drenker, esto es un Drenker, y también han dejado un cálculo. O sea, a pesar de haber explorado la vía biliar, han dejado un cálculo grande, y esto es difícil de que salga por CEPRE, pues a no ser que tengas un esfinterótomo, ¿no? Un aparato para litotripsia, porque así un cálculo grande normalmente no sale, ¿no? Te dice la literatura que más de 8 a 10 milímetros, un cálculo por endoscopía es muy difícil, se tiene que hacer una cirugía. ¿Ya? Y lo último ya, en cáncer de vía biliar, que va a representar el 3% de las neoplasias gastrointestinales, se va a evidenciar un aumento en pacientes con cirrosis alcohólica, con hepatitis C, la incidencia va a aumentar con la edad, ¿ya? Ahora, los oncogenes involucrados son el KRAS, ¿no? Y también la mutación del gen supresor, el P53. Entonces, tú puedes tener un colangiocarcinoma, que es el tumor de la vía biliar, hay de acuerdo a 3 posiciones: colangiocarcinoma intrahepática, ¿ya?, el periliar y el distal. Dependiendo de dónde está, va a tener una forma diferente de presentación. El colangiocarcinoma intrahepático se va a manejar como si fuese un tumor de hígado prácticamente, ¿ya? Entonces,
ya se maneja como una característica de un tumor de hígado, excluyéndolo toda la vía biliar. Factores de riesgo, ¿no?, para un tumor: colangitis esclerosante primaria, hepatolitiasis, enfermedad poliquística hepática, parasitosis, hepatitis B, C, y VIH, ¿ya? Entonces, la clasificación de los intrahepáticos va a representar el 15%, ¿ya? Como les decía, son abordados como tumores hepáticos primarios. Entonces, dependiendo de dónde está ubicado, vas a hacer o segmentectomía o hepatectomías. La segunda, las periliares, ¿no? O sea, en toda esta zona externa afuera, representan el 60% de los casos, y también tiene la clasificación de Bismuth-Corlett. Acá es muy parecida a la lesión de vía biliar que hemos visto. El tipo 1 igualito está a más de 2 centímetros, el tipo 2 a menos de 2 centímetros, el tipo 3A justamente en la confluencia yendo un poquito más para el hepático derecho, el 3B yendo un poco más hacia el hepático izquierdo, el 4 ya toma los dos hepáticos, y el 4B o el otro 4 que toma varias zonas de la misma lesión, ¿ya? Entonces, el diagnóstico, ¿no? Vamos a tener clínica de obstrucción biliar, ¿no? Ictericia progresiva, baja de peso, prurito, ¿no? Y las imágenes, pues hay que siempre hacer resonancia, colangiografías, tomografías, laboratorios. No son tan específicos, pero te ayudan, ¿no? El CA, alfa-fetoproteína y más. El tratamiento de un cáncer de vía biliar, de resección de la vía biliar extrahepática, más colecistectomía, más resección del lóbulo caudado, más linfadenectomía, más hepático y ayunostomía en Yederux, o en casos ya más extremos, lobectomía o trasplantes hepáticas. Quimio más radioterapia postoperatoria también está dentro de los protocolos. En general son cirugías que no se hacen mucho, son un poco complicadas, y el pronóstico tampoco no es tan bueno, la verdad, ¿no? Los colangiocarcinomas a veces se manifiestan de manera muy agresiva, ¿ya? Si alguien tiene alguna duda, comentario, si no ya terminamos, chicos. Voy a ver si este pequeño videito rápidamente les muestro de lo que es una cirugía de vía biliar, ¿ya? Y con eso vamos a acabar, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda. A ver. Nadie. Ya, mira, voy a pasar rápidamente esto. Ya. Bien, esta es una cirugía de una vía biliar, ¿ya? Igual, el mismo abordaje, es igual la colocación de trocar, es para que la cirugía de vesícula, ¿no? Acá, un paciente que ya tenía un poco de adherencias, ¿no? Se libera bien la vesícula, se identifica bien la vesícula, ¿no? Con mucho cuidado, y ubicar la vía biliar con una gasa para tener una buena exposición. Y acá tenemos la vía biliar, este es el duodeno, ¿no? Vamos abriendo la vía biliar, hemos abierto la vía biliar, ¿ya? Ya se puede hacer una incisión horizontal o vertical dependiendo del tamaño de la vía biliar. Si tienes una vía biliar muy delgadita, es lo mejor hacerlo horizontal. Si tienes una vía biliar más gruesa, puedes hacerlo una vertical. Para el cierre no tengas problemas. Mira, acá se están sacando los cálculos, ¿no? Dentro de la vía biliar. Salen los cálculos, lavas, le colocas una sondita en esa zona, es una sonda, entra y lavas para ver que no haya ningún otro tipo de piedras atoradas más abajo. Y una vez de que ves que no hay nada, pues haces el cierre. Agarras la sutura y con puntos separados, puntos continuos, también depende de la técnica del cirujano, ¿no? Y siempre hay que dejar un drenaje en esa zona, porque hay filtración, casi siempre hay filtración, ¿no? O sea, como les decía, hay una fuga casi siempre, ¿no? Y eso se tiene que controlar con el drenaje. Listo. Ok. Listo, chicos. Si no hay nada, no hay más dudas, estaríamos terminando la clase de hoy. ¿Ok? Listo, Liz, estamos en contacto. Gracias.